Hola a todos, soy Iván para Invisible Tech y hoy os traigo este Samsung Z Fold 3, que varios me habéis pedido que hiciera el análisis tras estar utilizándolo durante un año. Y bueno, vamos a empezar comentando las especificaciones del dispositivo. En primer lugar tenemos un chip Snapdragon 888 de Qualcomm con 12 GB de RAM en cualquiera de las versiones de almacenamiento. Tenemos dos versiones de almacenamiento, una de 256 GB y otra de 512. No hay modelos de más capacidad. Una batería de 4400 mAh, la pantalla exterior de 6,2 pulgadas con protección de Gorilla Glass Victus. A mi gusto y por mi uso, pues se hace muy estrecha para lo que es sobre todo teclear a veces cuando quiero responder rápidamente a un mensaje, que es para lo que está pensado, para hacer llamadas y para contestar algún mensaje. El teclado muchas veces cometo errores por lo estrecho de la pantalla. Yo no es que tenga unas manos unos dedos muy grandes. Entonces, bueno, pues hay un pequeño problemilla, ¿no? La pantalla principal, que es la protagonista en este teléfono, es una pantalla de 7,6 pulgadas, dinámica AMOLED con 120 Hz de refresco. Y bueno, pues esto es básicamente lo que vas a estar utilizando la mayor parte del tiempo. Es decir, yo lo que suelo hacer cuando estoy utilizando el teléfono es tengo alguna notificación, tengo que contestar algo, rápidamente lo abro y me pongo a trabajar sobre esta pantalla, donde es mucho más fácil teclear y hacer todo. A nivel de grosor, cuando está abierto, tenemos un grosor tan fino como 6,4 milímetros y cuando está cerrado de 16 milímetros. ¿Vale? Este es un plegable del tipo en el que tenemos una abertura aquí, cual es algo que están intentando mejorar todos los fabricantes, porque al final por aquí entra polvo, entra suciedad y luego hace el dispositivo mucho más grueso. ¿Vale? En la siguiente versión se rumorea que en la versión 5 del Galaxy Fold van a poder reducir este gap que hay aquí, este hueco, y hacerlo totalmente simétrico y un poquito más fino. El teléfono es el único plegable ahora mismo que hay en el mercado que es resistente al agua hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. Y esto es posible gracias al sellado que hay por toda la superficie del teléfono, pero sobre todo el sellado que hay internamente en la bisagra. Aquí, cuando abrimos el teléfono, pues por ahí puede entrar suciedad, etcétera, y aunque pueda entrar cualquier cosa dentro de lo que es la bisagra y del mecanismo de bisagra de Samsung, hay una serie de cepillos y de líquidos que impiden, mejor dicho, materiales que son parecidos a líquidos que están, digamos, recubriendo todos los chips y todo el área para proteger de cualquier gota o cualquier pequeño humedad que se pueda meter por los altavoces, por los puertos o por este hueco de aquí, ¿vale? A nivel de desbloqueo del móvil puedes hacerlo bien con la cámara o bien con lo que utilizo yo, que es el sensor de huellas dactilares que hay aquí en el lateral, que es rapidísimo, no tarda nada y hace las veces también de función de apagado y encendido de la pantalla. Y como veis funciona inmediatamente y nunca falla. Desde mi punto de vista es una cosa que incluso me gustaría tener en los teléfonos normales que utilizamos en el día a día, aunque no sean plegables, ¿vale? Para mí es mucho más cómodo. Una cosa que sorprende bastante es el reparto de pesos de este dispositivo. Cuando lo tienes abierto, parece un dispositivo muy liviano. Es lo curioso el reparto de pesos. Cuando lo tienes cerrado, pues básicamente parece un ladrillo. Al final son como dos teléfonos pegados el uno al lado del otro. Es algo a tener en cuenta. Cuando yo voy por casa y voy utilizando el teléfono, etcétera, lo voy utilizando así, ¿vale? Todo el tiempo. Cuando voy por la calle, lógicamente no, pues si se te cae o lo que sea, pues ya la tienes preparada y no liada. Esta pantalla, que es la protagonista, es una gozada para todo lo que sea visualización de vídeos. Los altavoces son de buenísima calidad. Vamos a comprobar un ejemplo de cómo se ve y cómo se percibe el sonido en un vídeo a 4K. Una cosa que podéis ver en este vídeo es que, bueno, aquí hay muchos negros por el tema de la AMOLED, pero es que en función de cómo miremos la pantalla, podemos ver el pliegue aquí de la pantalla, pero realmente cuando lo estás utilizando la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando tienes fondos más claros que este, no lo ves, es como si fuera
invisible en ese aspecto. Entonces sí, es un pliegue y es molesto cuando lo manejas de lado, ¿vale? Es decir, pues, se nota que está ahí. Y es verdad también que con el tiempo, ya lo está utilizando 1 año y 3 meses más o menos, con el tiempo parece como que se va haciendo un pelín más exagerado. Pero realmente cuando estás mirando de frente a la pantalla, estás consumiendo contenido, no lo percibes tanto y no te molesta absolutamente nada. Es un detalle que hay que tener en cuenta. También es una gozada a la hora de leer ebooks, por ejemplo. Pues es uno de los dispositivos favoritos para mí a la hora de leer libros. Es muchísimo más cómodo. Vamos a ver si consigo abrirlo. Muy cómodo por lo poco que pesa en las manos cuando está abierto, la gran y amplia pantalla que tenemos para consumir ese contenido. A mí me gusta mucho para este tipo de caso de uso. El siguiente caso de uso que es muy interesante es para todo lo que es visualización de páginas web, y aquí aprovecho para explicaros esta barra de tareas que aparece aquí, que se introdujo a nivel de software con el Galaxy Z Fold 4, pero como veis en el Z Fold 3 también está enseguida en la siguiente versión de actualización que hubo para el Z Fold 3, la pusieron también. Y podemos acceder directamente aquí a las últimas aplicaciones que estemos utilizando, que son estas dos de aquí, o a las que tengamos aquí ancladas, ¿vale? Muy útil en ese aspecto. Y lo que os comentaba de las páginas web, es decir, cuando estamos en este tipo de pantalla más parecida a un teléfono normal, aunque un poco estrecha, esto es la forma en la que visualizamos, pero cuando abrimos la pantalla pues es una gozada poder leer páginas web aquí, ¿vale? Ves todos los datos con el texto en un tamaño fantástico. Se hace muchísimo más agradable tener esta pantalla disponible todo el tiempo cuando vas por ahí, ¿vale? Realmente puede ser un dispositivo todo en uno que te sustituya un teléfono y una tablet todo en uno, ¿vale? Entonces esa parte es muy, muy agradable y muy interesante, un muy buen caso de uso. El siguiente caso de uso que funciona muy bien pues es todo lo que es los juegos, ¿vale? Vamos a bajar aquí un poco el volumen, fijaros lo alto que puede llegar a sonar. No he tenido ningún problema a la hora de jugar en este teléfono. Tener digamos, lienzo tan grande para poder jugar es mucho más útil para que tus dedos cuando estás manejándolo no tapen la pantalla, no tapen zonas que quieres ver, y en ese aspecto es pues brutal, ¿no? Comparado con un teléfono normal. Entonces, muy interesante para todo lo que sean juegos, y a nivel de rendimiento pues no he tenido ningún problema. No vamos a ponernos ahora a jugar para no gastar tiempo en eso, ¿vale? Lo siguiente que es muy interesante es todo lo que sea actividades de productividad. Manejo, por ejemplo, de aplicaciones como Teams, como Skype, como el email. Pues cuando vamos al email, por ejemplo, pues la posibilidad de ver el email en este tamaño de pantalla y poder contestar, como digo, con un teclado. En este caso a mí me gusta tener el teclado en pantalla dividida. Podemos teclear de manera muy rápida y casi sin errores. Muy rápido, como podéis ver. Vamos a descartar. Siguiente cosa, cuando utilizamos aplicaciones, pues como hojas de cálculo. Esto en un teléfono normal pues es prácticamente inútil, ¿no? Sobre todo si tenemos que editar alguna cosa. Si tenemos que ver aquí tablas con números, pues aquí es bastante interesante cómo podemos verlo en un tamaño muy razonable, ir pasando por las distintas pestañas y manejar la hoja como queramos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto me parece muchísimo más útil que cualquier otro teléfono. Entonces, para usuarios que lo utilicen en productividad, casi no hay teléfonos como este que te permitan con este tamaño de pantalla, porque incluso un Galaxy S22 Ultra o el S23 Ultra que está a punto de salir, sigue siendo una pantalla muy alargada, poco ancha, y lo que te da la posibilidad de trabajar realmente con este tipo de datos o con este tipo de aplicaciones es la anchura de la pantalla. De hecho, lo pongo aquí en apaisado para poder aprovechar eso. Siguiente caso de uso que es muy interesante, todo lo que sea tomar notas, ¿vale? Tenemos el S Pen, que es un accesorio que se vende aparte con una funda que la verdad es que la funda es horrible, ni siquiera la voy a sacar en el vídeo, pero lo que es el pen, que no tenemos dónde guardarlo, eso sí que es un problema, pero es una gozada poder llevar esto y poder utilizarlo para tomar cualquier tipo de notas que queramos. Y aquí os paso a explicar un poco qué ha tenido que hacer Samsung para poder utilizar un pen de este tipo en una pantalla que es de plástico y que es plegable además. Realmente lo que ha tenido que hacer, esto se cuenta en muy pocos canales,
es que hay dos paneles aquí que detectan, digamos, el toque del pen. Lógicamente tienen que estar separados porque esto al final se dobla, es decir, lo que tienes por aquí encima es una pantalla de plástico, ¿vale? Los paneles de detección van por debajo. Y lo que ha hecho ha sido, mediante un algoritmo de software, que sepa cuándo estás pasando de escribir en uno de los paneles al siguiente y que para ti sea natural escribir. Como habéis visto, yo he escrito esta nota sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues por ejemplo, a la hora de intentar hacer líneas rectas, no es que yo sea muy bueno haciéndola, pero como veis no hay ninguna interrupción ahí ni nada que me haya impedido hacerlo, o igualmente si queremos intentar hacer un círculo, ¿vale? Es decir, el trazo es totalmente continuo y todo eso lo ha tenido que hacer mediante el uso de software. No hay a día de hoy ningún otro teléfono plegable que te permita utilizar tecnología de escritura con lápiz, con lo cual en ese aspecto también muy interesante para todo lo que sea tomar notas. Vamos a pasar a comentar bueno, lo que os decía de la barra de tareas. La barra de tareas aparece pulsando, si no me equivoco, cuando estás en una aplicación. Vamos a volver aquí. Luego puede desaparecer si queremos pulsar y podemos volver a sacarla apretando, ¿vale? Podemos tener aplicaciones, por ejemplo, que queramos tener las dos al mismo tiempo utilizando en múltiples pantallas, en las dos pantallas, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí pues la forma normal de utilizar el teléfono sería esta en vertical, pero para mí es mucho más útil tener las dos aplicaciones cuando aprovechamos esa anchura de la pantalla, ¿vale? Entonces podemos estar viendo un vídeo en una de las pantallas y podemos estar pues viendo Twitter tranquilamente en la otra, o si queremos, pues viendo la página web que estábamos manejando, comentando, o si queremos podemos tener también el calendario en un área y el email en otra, estar contestando y oye, ¿cuándo me viene bien tener cierta cita o lo que sea, si estoy disponible o no estoy disponible, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, muy muy útil. Podemos pinchar aquí en estos tres puntitos para cambiar qué aplicación queremos en cada lado, o si la queremos en distinto formato, o si queremos guardarlo como un par de aplicaciones que sea favorito, que es lo que he hecho yo aquí. Puedes decidir guardarlas aquí en la barra de tareas, o puedes decidir guardarlas aquí en esta zona deslizable que tiene Samsung. Igualmente aquí puedes abrir cualquier otra aplicación pulsando en el menú y poniendo pues, a buscar en el menú de aplicaciones de las que tengas. A nivel de rendimiento, pues lo estáis viendo, no he tenido absolutamente ningún problema en tocar, digamos, en utilizar cualquiera de las aplicaciones, juegos, etcétera. Cumple perfectamente este Snapdragon 888 sin ningún tipo de problema. Un aspecto a destacar desde el móvil es que apenas se calienta, que eso es un aspecto muy bueno teniendo en cuenta lo fino que es, que son 6,4 milímetros. Solo en verano se puede calentar un poco y solo en cierta área, que si creo recordar bien es por aquí, ¿vale? Pero no es para nada molesto, eso es algo bastante bueno y a destacar de este teléfono. Otra cosa buena es que los 12 GB de RAM hacen que todas las aplicaciones estén siempre abiertas prácticamente, es decir, puedes ir a cualquiera de ellas, que se ha mantenido, esta en concreto no, porque desde que apagué el teléfono que lo he encendido se ha quedado ahí, pero podemos volver a cualquiera de las que teníamos, como el juego, y como veis sigue abierto el juego, ¿vale? Se conecta al servidor, pero no ha tenido que iniciar de nuevo el juego. Con esos 12 GB de RAM prácticamente siempre está abierto todo, lo cual es una ventaja importante. Más cosas, a nivel de cámaras tenemos un total de 5 cámaras en este dispositivo, que voy a pasar a explicaros ahora. Tenemos las cámaras principales en la parte trasera, donde tenemos las tres, la principal, la de gran angular y la de telefoto, son de 12 megapíxeles. Tanto la principal como la de telefoto o autoenfoque, digamos de cerca, tienen estabilización óptica, ¿vale? OIS. Podemos grabar vídeo hasta en 4K y a 60 frames por segundo o en 1080p con 240 frames por segundo para todo lo que son las cámaras súper lentas. En la cámara de la pantalla externa, aquí tenemos una cámara frontal de 10 megapíxeles, pues para todo lo que sean selfies, para todo lo que sean videollamadas, etcétera, es muy útil. Y por último, y merece una mención especial, si no os habéis dado cuenta, tenemos una cámara aquí que está bajo la pantalla, que solo se ve en algunas ocasiones, pues por ejemplo cuando tenemos un fondo blanco ahí es cuando más se ve. Si abrimos Twitter, por ejemplo, podremos apreciar ahí los diferentes píxeles que hay, pero cuando estamos en un fondo oscuro o de color es muy difícil apreciarlo. Esta cámara está pensada para, en mi opinión, por la calidad es baja, la calidad son 4 megapíxeles, está pensado para tener videollamadas cuando estás en una aplicación grande en la que quieres ver a varias personas, pues por ejemplo un Zoom, o un Teams, o un Google Meet, o también cuando, por ejemplo,
estás en este formato en el que quieras tener el vídeo apuntándote aquí en esta pantalla y aquí quieras tener una aplicación que estés utilizando. En ese aspecto también es muy interesante, ¿vale? Pues poder tener aquí una aplicación incluso en la que puedas estar tomando algunas notas o puedes estar revisando alguna cosa mientras la gente te ve, ¿vale? Entonces, esa parte bastante interesante, pero como digo, esta cámara yo no la usaría personalmente para cualquier cosa que no sea videollamadas. El formato del teléfono también nos permite el utilizar como trípode el propio teléfono para que podamos simplemente hacer nuestras fotografías según queramos, ¿vale? Dejarlo en un sitio estabilizado y poder grabar vídeo o hacer fotografías según queramos, o incluso utilizarla para hacer selfies dando el teléfono la vuelta. Más cosas a comentar. Samsung habitualmente en todo lo que son fotografías, que vamos a ver algunas de ellas ahora, suele darle mucha viveza a todo lo que son las fotografías, comparado con otras marcas. Si te gusta esa viveza y esa saturación de color en las fotos, para mí está al nivel del sensor de los iPhone de la serie 13, tanto los Pro como los normales. A nivel de vídeo, a nivel de grabación de vídeo, sí que es verdad que es excelente, pero no llega al nivel de detalle o al nivel de estabilización de los teléfonos de Apple. Apple sigue teniendo mucha ventaja en todo lo que es grabación de vídeo. Siguiendo con tema de la batería, que lo tenemos aquí en ajustes, en mantenimiento y batería, bueno, te dice ya inicialmente que con el uso que estás dando y con un 82% disponible me quedaría un día y 5 horas de uso. Esto suele ser bastante acertado. Yo con el uso que le suelo dar a la batería no he tenido problema en que me dure más de un día. Siempre al final del día me encontraba con un 20% de utilización, lo cual es de agradecer en un dispositivo como este, porque a pesar de esta pantalla tan grande, tener unos altavoces tan buenos, que gasta bastante batería cuando estás viendo vídeos, etc., siempre llega al final del día con un 20% más o menos de capacidad. Puntos a tener en cuenta en este teléfono: no incluye cargador en la caja, lo cual pues, no es un punto a favor, es un punto en contra, en mi opinión. Es capaz de cargar a través de cable a 25 vatios, de nuevo es una carga que no es muy rápida, ¿vale? Para mí ya en el mundo en el que vivimos hoy lo llamaría carga lenta incluso. Y de forma inalámbrica es capaz de cargar a 11 vatios. Además puede tener carga reversa en el que tú puedes dejar aquí unos auriculares o el teléfono de alguien y puede cargarlo a 4,5 vatios la hora. Es muy poca energía la que puede dar, pero para dispositivos pequeños como los auriculares, cuando tengas una emergencia es un buen caso de uso. Aunque tenga esa carga a 25 vatios por cable, es de esperar que al cargar a menos potencia la batería dure más, ¿vale? Y se conserve mejor. Entonces, bueno, pues una de cal y una de arena por ahí. Para las personas que cargamos por la noche o que cargamos, que tenemos, digamos, una hora al día para poder cargar el teléfono, para mí no es tan perjudicial, ¿vale? Y sobre todo teniendo la carga inalámbrica, pues cuando lo dejas en un cargador inalámbrico, pues también vas sumando un poquito de carga durante el día. Entonces, no lo veo como un problema. Precio en la actualidad, os dejaré un enlace en la descripción por si queréis verlo y acceder a ello. En la actualidad este teléfono tiene ya algo más de un año, se está vendiendo entre unos 1.000 y 1.200 euros nuevo a estrenar. Si lo encontráis por 1.000 o 900 y pico euros, a mí me parece una muy buena compra a día de hoy, porque el Z Fold 4, que se están empezando a ver ya ofertas de 1.400 euros, realmente las diferencias que aporta es que es un pelín más fino, pero no mucho más. Aporta una pantalla un pelín más ancha, pero muy poquito, es casi no se diferencia. Y el gran cambio que tiene el Z Fold 4, para aquellos a los que realmente os interese esa subida, digamos, en especificaciones, es que incorpora cámara de 50 megapíxeles. Básicamente las cámaras son mejores que las del Z Fold 3. Yo, para lo que yo lo uso, la calidad de estas cámaras me basta y me sobra, ¿vale? Pero entiendo que alguien que necesite lo máximo de lo máximo, pues vaya a por el último modelo. Pero para lo que yo lo uso, que lo que más me interesa de este dispositivo es consumir contenido y poder ser productivo cuando estoy fuera de casa o fuera de la oficina, para mí no es tan importante las cámaras en este dispositivo, o dicho de otra manera, las cámaras son lo suficientemente buenas para lo que yo necesito, ¿vale? Es un dispositivo que no es para todo el mundo, ¿vale? A nivel de conclusión, este dispositivo yo lo veo para entusiastas de la tecnología. Cuando estás utilizándolo, sientes que estás utilizando
algo del futuro, ¿vale? Algo diferente a lo que has estado utilizando hasta ahora. Es hacia donde creo que va a ir la tecnología en los próximos años. Luego también, aunque el precio es costoso, es muy costoso, es verdad que este dispositivo te puede ser un todo en uno, ¿vale? Te hace las veces de teléfono, te hace las veces de tablet, te permite jugar incluso pues, con mando. Yo, por ejemplo, utilizo mucho este accesorio, que es una chorrada. En lugar de tener una funda grande que le haga mucho más gruesa a este teléfono, yo suelo utilizar sin funda. Para poderlo mantener de pie y poder el vídeo que yo quiera a gran pantalla, pues utilizo este dispositivo, este soporte básicamente para tenerlo ahí sujeto y simplemente pues cuando ya no lo estoy utilizando lo pliego, no me ocupa nada y me lo llevo. Si queréis os dejo también un enlace en la descripción pues de este dispositivo, uno parecido que no creo que cueste mucho, ni siquiera lo he mirado, para que podáis emplearlo pues de esta forma. Yo muchas veces voy a la cocina, por ejemplo, o estoy por ahí en un bar y me lo pongo así y me pongo a ver lo que me apetezca, ¿vale? O cuando voy a otros sitios pues y no tengo dónde apoyarlo, pues me es muy útil, ¿vale? Entonces, te hace las veces también de tablet, te hace las veces de dispositivo gaming, te hace las veces de lector de ebooks. El precio al final es lo que pagas. Pagas por la novedad, la innovación, ¿vale? Y lo que ha costado innovar para poder sacar dispositivos como este. Pero ahora está alcanzando precios que para mí son muy, muy interesantes. Si puedes encontrarlo nuevo, te lo recomiendo. No es un teléfono para todo el mundo, ¿vale? Ni por el precio, ni por el tamaño. No a todo el mundo le gusta llevar esto por ahí, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y un apartado especial en esta review merece lo que es la durabilidad del teléfono, ¿vale? No es un teléfono tan resistente como a los que estamos acostumbrados. A mí no me ha dado ningún problema, está perfecto, ¿vale? Lo que es el teléfono. Pero el único problema que da, y que a mí me ha pasado, y os va a pasar a todos los que tengáis este tipo de teléfono, es que este teléfono tiene aplicado un protector de pantalla de fábrica, que apenas se nota, que está por aquí, todo encima, para proteger lo que es la pantalla plegable. ¿Qué sucede? Que como todo protector de pantalla va pegado, ¿vale? Y a medida que pasa el tiempo, sobre todo cuando pasa situaciones de muchísimo calor, pues como ha ocurrido en España este verano, con temperaturas a veces de 45 grados, que ha sido exagerado, al final el pegamento, todo pegamento se acaba derritiendo un poco. ¿Qué sucede? Que en la parte en la que se pliega, en esta parte, empiezan a aparecer burbujas, ¿vale? Huecos, y una vez que entra un poquito de aire por ahí, todo esto se despega, toda esta parte se despega. Este protector de pantalla no se vende en tiendas, no se vende en Amazon, no se vende en ningún sitio. Tienes que ir a un centro de Samsung para repararlo. Si está en garantía el teléfono, te lo van a cambiar en garantía. A mí me lo cambiaron en garantía este verano, a final del verano, en septiembre. Pero esto que te indica que es un teléfono que al final, yo creo que una vez al año vas a tener que ir a una tienda de Samsung, y no en todas las ciudades hay, me parece, para poder cambiar este protector de pantalla. Entonces, es algo a tenerlo en cuenta y que hay que decirlo en todas las reviews. Y no sé si todo el mundo está comentando esto, ¿vale? Pero por eso es por lo que me gusta hacer reviews a largo plazo y contaros, después de utilizar el teléfono un tiempo, cómo está funcionando. Y bueno, pues aquí lo dejo para vosotros. ¿Qué opináis? ¿Qué veis de este Z Fold? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Para mí estoy muy contento por la utilización que he tenido de este teléfono. Posiblemente cuando se innove en la siguiente versión, en el 5, si hay una innovación suficiente, lo cambie por el 5, ¿vale? Porque la verdad es que es un dispositivo que me presta muchísimo en todas las necesidades que yo tengo. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y gracias a todos. Chao.